Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos al lunes 28 de abril, en esta segunda semana del tiempo de Pascua. Aleluya, aleluya, Cristo ha resucitado. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a San Pedro Chanel, presbítero y mártir, y también a San Luis María Grignon de Montfort, presbítero. San Luis María fue un enamorado de la Virgen Santísima, de tal manera que lo expresa en su Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María, en donde pide que podamos consagrarnos a María Santísima durante 33 días de renuncia a sí mismo, 33 días de encuentro con Dios, 33 días de oración, 33 días de esa relación profunda con Él y con el Santo Rosario, para que de esa manera en la Santa Misa se reciba una solemne consagración. Y hay testimonios a lo largo de la historia de la Iglesia de personas que han sido consagradas a través de este método y que han recibido a través de la Virgen María su protección, han recibido la gracia de Dios y han sido defendidas del mal. Alguien muy importante en la Iglesia que se consagró con este método fue San Juan Pablo II. De hecho, tomó de la consagración de San Luis María su emblema papal, Totus tuos María. Totus tuos María ego sum. Es el título o la frase, por así decirlo, completa, que está en los escritos de San Luis María y que tomó para sí el Papa San Juan Pablo II. También hoy recordamos a San Pedro Chanel, presbítero y mártir. Futuna es una pequeña expresión geográfica, una isla muy pequeña señalada en los mapas con un puntico entre el Ecuador y el trópico de Capricornio en el inmenso Océano Pacífico, un pedazo de las Islas Fiji. Hoy es una posesión francesa, meta de los turistas amantes de lo exótico, y los habitantes son todos católicos y viven una vida pacífica. Pero hace 140 años, precisamente el 12 de noviembre de 1837, cuando desembarcó allí el misionero marista Pedro Chanel, junto con un cohermano laico, la isleta estaba dividida por una montaña central y por dos tribus continuamente en guerra. No era pues un sitio turístico. Solo la valentía y la caridad de un hombre de Dios podían escoger esta meta con todos los riesgos que conllevaba. En efecto, Pedro Chanel concluyó aquí su aventura de evangelizador, asesinado a golpes de garrote y hacha el 28 de abril de 1841 por el yerno del jefe de tribu, Musumusu, enfurecido porque entre los convertidos al cristianismo se encontraban algunos miembros de su familia. Pedro Chanel había nacido en Couët, Francia, el 12 de julio de 1803. A los 12 años, por invitación del celoso párroco Trompier, comenzó los estudios secundarios y en 1824 entró al Seminario Mayor de Bourges, en donde 3 años después fue ordenado sacerdote. Hubiera querido ir inmediatamente a tierra de misión, pero el obispo tenía mucha necesidad de sacerdotes. Fue coadjutor en Amberieu y en Gex, en donde se unió a un grupo de sacerdotes diocesanos, los maristas, que en el mismo ámbito parroquial vivían el ideal misionero bajo la guía del padre Colin. La Sociedad de María, aprobada por el Papa en 1836, contó entre sus primeros miembros al padre Chanel, que ese mismo año se embarcó en Le Havre, hacia Valparaíso, con destino a Oceanía. Cuando la nave llegó a Futuna, se invitó al padre Chanel a bajar a tierra y a permanecer ahí con el compañero laico Nicesio, que tenía 20 años. Fue lenta y paciente la tarea de penetración en el pequeño mundo de esa gente tan distinta por costumbres de vida y por mentalidad. Pero el anuncio del Evangelio fue calando en las jóvenes generaciones. Pero ese éxito suscitó al mismo tiempo la hostilidad de las viejas generaciones. El tributo de sangre de Pedro Chanel fue el precio para abrir finalmente las puertas a la evangelización de toda la isla. El nuevo mártir cristiano, beatificado el 17 de noviembre de 1889, fue canonizado el 12 de junio de 1954 y declarado patrono de Oceanía. Pidamos pues la poderosa intercesión de estos grandes santos, San Pedro Chanel, presbítero y mártir, y San Luis María Grignon de Montfort, presbítero.
Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Juan capítulo 3, versículos del 1 al 8. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede nacer un hombre ya siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: Yo te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos hoy con la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles 4:23. Y justamente después de haber soltado a Pedro y a San Juan, ellos fueron a contar su testimonio a los demás apóstoles y cómo los sumos sacerdotes los habían encarcelado. Claro, los dejaron en libertad por temor y también porque no tenían, por así decirlo, las justificaciones necesarias para retenerlos, por temor a la gran multitud a la cual le habían predicado. Los apóstoles reunidos claman a Dios y hacen una oración muy profunda, una oración pidiendo la protección del Altísimo, recordando cómo le concedió el Señor a su Hijo Jesucristo poder realizar su misión en esta tierra y cómo al terminar esta oración, dice el texto, tembló el lugar en donde estaban reunidos y a todos los llenó el Espíritu Santo. Y así fue como empezaron a anunciar la palabra de Dios con valentía. Qué hermoso poder ser misioneros de Cristo, discípulos y misioneros. Primero, necesitamos ser un discípulo. Para ser un discípulo necesitamos seguir a Jesús y no se puede hacer eso si no nos encontramos con el Señor. En segundo lugar, ser misioneros. Misionero significa enviado, una persona que va a anunciar la buena nueva del reino de Dios, del Evangelio, la buena nueva de que Cristo vive y de que Cristo cambia vidas. Por eso, todos estamos invitados a ser discípulos y misioneros como lo hicieron todos los apóstoles, sin temor, sin temblor, fueron sin miedo, con valentía, con la frente en alto, anunciaron a Cristo. Escuchamos hoy cómo San Pedro Chanel, el santo del día, sin temor fue a anunciar aquella isla y aunque fue martirizado, pero su sangre produjo muchos frutos. Estamos invitados hoy a anunciar en los nuevos areópagos, en el mundo del internet, de las redes sociales, en el mundo de la política tan necesitada de criterios de éticos, tan necesitada de una auténtica moralidad, tan necesitada de iluminación del Evangelio, de las virtudes de Dios. A anunciar en el mundo también profesional, universitario, en donde se le da más cabida, entre comillas, a la razón, entre comillas, al pensamiento científico, pero que a la larga se convierte en un ateísmo, porque no se confía en Dios, en la fe, se queda por un lado. Así que estamos llamados a evangelizar estos nuevos areópagos y tantos otros areópagos que necesitan de la luz del Señor resucitado. Hoy también vemos cómo Jesús se encuentra con Nicodemo, o mejor dicho, Nicodemo se encuentra con Jesús. Y el maestro le hace ver cómo nadie puede hacer señales si Dios no está con él. Sí, cómo es que Jesús le pide renacer. Quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Este renacer del que habla Jesús es precisamente la referencia al bautismo. Pascua es un tiempo bautismal, un tiempo de renovar nuestra fe, un tiempo entonces de hacer el credo, un tiempo de recordar las aguas del bautismo, sí, y de pedir al Espíritu Santo que venga para que nos ilumine, para que nos dé palabras sensatas, para que nos ayude a dar el ejemplo y buen testimonio y los demás se acerquen a Dios. Es la invitación que hoy nos hace el Señor a través del texto bíblico. Así que les invito para que podamos de esta manera continuar encontrándonos con Cristo y anunciándolo al mundo entero
desde lo que el Espíritu Santo pone como certeza de fe en nuestros corazones. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. No olviden seguir orando por el próximo sucesor de San Pedro, porque en estos días se convocará al cónclave justamente pidiendo un nuevo pontífice. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.